Vamos a leer pues en el Evangelio de Juan capítulo 3, vamos a tomar esta lectura hasta el verso 6 para hablar de la naturaleza de la salvación, que es lo que hemos estado tratando. Hemos estado hablando sobre la naturaleza de la salvación. Capítulo 3, Evangelio, escrito por el apóstol Juan, verso 1 al 6. Leo el 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Démosle gloria a Dios. Siéntese, hermanos. Ya hemos orado al Señor para que Dios nos bendiga con su palabra. Bueno, muchas veces hemos hablado, hemos tomado este texto como referente para explicar la, la salvación. Y seguramente que hoy hay personas nuevas aquí por quienes hacemos esto de explicar la necesidad de nacer de nuevo y comprender qué es nacer de nuevo. La necesidad de nacer de nuevo. Jesús está hablando con un maestro de los judíos, un hombre muy versado en el conocimiento de la ley y que tenía la curiosidad de hablar con Jesús. Dice que este hombre vino a Jesús. Fue él quien buscó a Jesús, donde Jesús estaba reunido con sus discípulos o solo orando. Allí a aquel lugar Jesús solía ir a orar y este hombre seguramente que sabía el itinerario de Jesús y quiso ir hasta allá para hablar con él acerca del ministerio de Jesús, acerca de las señales que Jesús hacía, acerca de los milagros que él hacía, porque este hombre había oído mucho acerca de Jesús y él sabía, ya estaba seguro que según el testimonio que había escuchado y los milagros, ninguno podía hacer estos milagros si Dios no estaba con él. Jesús había hecho muchos milagros y este hombre realmente admiraba ese ministerio de Jesús y él quiere como que Jesús le explique por qué él hace eso, cómo lo hace, qué es lo que pasa ahí. Bueno, realmente Jesús no se detuvo a hablar con este hombre sobre la inquietud que el hombre tenía, sino que Jesús
se refirió directamente a la necesidad que Nicodemo tenía. Y él le dice, le habla del nuevo nacimiento, nacer de nuevo, volverse como un niño. Lo primero que Jesús le dice a este hombre es que para entrar en el reino de Dios, en ese momento se estaba predicando el reino de Dios. Jesús estaba predicando el reino de Dios con sus discípulos. Y él le dice, para entrar en el reino de Dios, tienes que volverse como un niño. Tiene que nacer de nuevo. Ya en otras oportunidades, los otros escritores evangélicos testifican que en algunas oportunidades Jesús tomó un niño y lo puso delante de todos y le dijo, si ustedes no se hacen como este niño, no pueden entrar en el reino. Entonces, era algo muy difícil de percibir, de entender en ese momento, por qué Jesús hacía eso. Otra vez, él les dijo que los niños eran del reino de Dios. Entonces, el pensamiento es que ellos tenían que volverse como niños. Pero igual esto era imposible, volver ellos a ser niños. Bueno, y entonces nos preguntamos, ¿por qué Jesús usa esa pedagogía con ellos? De llevarlos a pensar que tenían que volver a empezar y a ser como un niño. ¿Cuáles son realmente las características de un niño? De un niño que todavía no tiene conciencia de pecado. Sí hay diferencia, ¿cierto? Entre un niño y un adulto. Y en este caso que estamos analizando, podemos hacer fácilmente la diferencia e implicar las dos cosas y darnos cuenta que sí, el niño tiene unas características, y hablemos niños menores de 7 años, que son muy dispuestos a aprender y a imitar. Entonces, el niño aprende, el niño por naturaleza, él es humilde. No quiere decir que el niño no le dé mal genio en algún momento, porque son las reacciones del temperamento, de lo emocional. Puede reaccionar frente a alguna cosa, pero rápidamente el niño vuelve a ser el niño. Entonces Jesús tenía razón en lo que les estaba diciendo en esa primera expresión. Y a todos los que leemos este texto, siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿qué sentido tenía
que se les hiciera esa, o que Jesús le dijera eso a Nicodemo, sería que se remediaría algo volviendo a nacer. Si alguno de ustedes o alguno de nosotros los adultos aquí, si pudiéramos volver a empezar, ¿estaríamos libres de cometer errores? Que volviéramos a la cuna otra vez. Volviéramos a la cuna, que usted diga, por ejemplo, a esta edad de 20, 30, 40, 50 años, usted diga, he cometido muchos errores que quisiera enmendar, que no quisiera repetir. ¿Usted cree que se solucionaría algo volviendo a ser un niño físicamente? ¿Qué expectativa le genera eso? ¿Que sería posible que sucediera algún cambio? ¿Se podía remediar algo? ¿O solamente sería una oportunidad para hacer otras cosas, pero no para mejorarlas? Entonces, hay una lección muy importante en esto que está entre líneas, está ahí dentro. Y es una reflexión sobre que así volviéramos a empezar, lo volveríamos a hacer. Así que ustedes volviera a la cuna otra vez, volviera a tomar tetero, volviera a empezar desde allá otra vez, ¿su vida cambiaría? ¿Podría mejorar sus actos? ¿Podría proponerse ser perfecto? Entonces vea que el otro lado de lo que Jesús dice es analicen que ni aún así. Cuando Él toma a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice, si no os volvéis como estos niños, no entraréis en el reino. ¿La estaba poniendo fácil o difícil? Bueno, entonces mire, aunque usted volviera otra vez a ser un niño físicamente, usted podría vivir otra vida para hacer otras cosas, pero no para ser perfecto. Porque cuando crecieras, cuando tuvieras uso de razón después de los 7 años, cuando tengas conciencia a los 12 años, tengas conciencia de lo bueno y de lo malo, igual vas a hacer otras cosas. No haría las mismas cosas, pero haría otras cosas que igual serían malas. Así que Jesús planteó con esto la imposibilidad que tiene el ser humano de arreglar por sí mismo sus problemas, de corregir los defectos de su naturaleza. Y por eso lo que Jesús le dice a Nicodemo no se queda ahí. Entonces Nicodemo
Nicodemo le responde a Jesús y le pregunta, conforme a lo que él entiende, porque lo que Jesús le está hablando es, lo que él le está hablando es lo físico, le está primero hablando de las cosas materiales para luego hablarle de las espirituales. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso sería para corregir su vida, para corregir su vida. Esto nos lleva a pensar que el hombre de por sí, con su misma naturaleza, haría las mismas cosas. O sea, ni aún volviendo a empezar, volviendo a nacer, seguiría igual. Entonces Jesús le plantea ahora lo espiritual. Y entonces Jesús respondió, de cierto te digo. Este es el superlativo en estos idiomas. Ya que allá no existían las palabras para decir ciertísima, bueno, de manera el superlativo, entonces se repite. De cierto te digo, que el que no naciere, ahora sí, del agua y del espíritu, no puede entrar. Ahora cambia la palabra ver por entrar. Ahora es entrar en el reino de Dios, entrar, disfrutar de Él, vivir en Él. Pero tiene que nacer del agua y del espíritu. Bueno, algunos preguntan por qué se usa agua el día del bautismo. ¿Y por qué las personas son sumergidas en agua en el momento del bautismo? Dice, ¿por qué? ¿Por qué no le dicen así de una vez? Mira, tus pecados te son perdonados. Porque hay que sumergirlo en agua. Porque tiene que estar el agua presente ahí. Eso tiene una explicación. No es que el agua le quite los pecados a la persona, como el agua donde se lavó Naamán. El agua no fue lo que le quitó la lepra. Y a veces cantamos las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Realmente no fue las aguas, fue la obediencia. Fue la obediencia a Dios. El hombre allá, general, protestó y dijo, no había ríos más cerquita y ríos más limpios. Ir hasta allá, 400 metros por debajo del nivel del mar, a un calor de esos. Quizás ya el agua ya llevaba mugre. Un río más limpio. Pero era allá.
era allá porque Dios dijo allá. Entonces, el agua siempre estuvo presente en los juicios que Dios hizo. Y el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, el verso 20 y 21, él allí dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y él ha hecho allí una implicación donde está hablando del diluvio. Todo el mundo fue destruido por agua. Y hubo un juicio. El agua estuvo presente allí en ese juicio. El agua estuvo presente en los lavamientos. El agua estuvo presente en la liberación del pueblo en Egipto, cuando el agua mató a los enemigos del... Y además puso un límite, el cual los israelitas no podían volver a Egipto. Así ellos quisieran volver, no podían. Entonces, no es que el agua le quite los pecados a la persona, es la obediencia a Dios la que hace que recibamos el perdón de pecados. Pero esto hace parte de obedecer al Señor y de juzgar la vida pasada. Es una demostración del juicio a la vida pasada. Todo queda atrás. Por eso el que no naciere, o sea, tú no puedes edificar la casa sin tumbar el rancho viejo. Tú tienes un lote con un rancho viejo y no puedes edificar allí hasta que no tumbes el rancho viejo, limpies el lote, hagas fundamentos y edifique la casa nueva. Entonces, primero tiene que haber un juicio a la vida pasada. Entonces, la persona cuando se arrepiente, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, eso es un juicio. Ese es el juicio a la vida anterior, a la vida pasada. Tiene que haber un juicio para que haya una justificación. La persona no puede ser justificada de manera que levante la mano, una oración y ya usted está salvo. Esta semana escuchábamos el testimonio aquí de una persona que vino de otra denominación, vino al culto y va a seguir viniendo acá. Y nos comentaba cómo a él en la denominación donde asistió, él vive en unión libre con su esposa y de pronto su esposa está aquí. No sé si esté. Y él nos comentaba de cómo a él, viviendo así, lo ponían a predicar. Hasta que él mismo descubrió y dijo, esto no tiene seriedad. Esto no tiene seriedad. Esto aquí no está la verdad. Porque las cosas de Dios tienen un orden. Y lo que Jesús está enseñando aquí a Nicodemo denota ese orden. Lo primero le habla la cosa material y lo hace reflexionar. Señor Nicodemo, esto es imposible solucionarlo usted, porque usted no puede volver a nacer. Lo único que podría sería nacer de nuevo,
pero volver a nacer no. Volver a nacer y así pudieras volver a hacerlo no te serviría para nada. Mire, la situación del ser humano es grave y la tiene que percibir y aceptar así. Es grave, no puedes cambiar. No puedes, tú no puedes. No lo intente. Mira, hay gente que se busca una religión fácil. Hay gente que ha venido a nuestros templos y oye predicar y dice, no, pues esto aquí es más duro, vámonos para la otra que es más fácil. Y hay gente que se ha ido y dice, no, allá no molestan tanto, allá. Se dice ahora que hasta mucha gente está buscando una iglesia para ellos. Pero esto es contundente, porque estas son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús y él le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua. Nicodemo no era ningún bobo, Nicodemo sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Nicodemo era un maestro en las Escrituras y él sabía para qué se usaba el agua según los ritos de la ley y todo. Y él sabía. Cuando él le menciona el agua, dice, el agua ha estado presente en esto. Lo que me está hablando es de un juicio. Tengo que ser juzgado yo. No, es que aquí sin juicio no hay gloria. Aquí sin juicio no hay perdón. Usted tiene que someterse al juicio. Solamente que ahora el juicio se lo hace desde un trono de gracia. El trono de la gracia. El Señor lo bajó aquí a la tierra. Lo bajó aquí. Y desde ahí Dios está atendiendo. Entonces, algunas personas, al no entender esto, no saberlo, ellos piensan que el arrepentimiento o que la vida cristiana se podría recibir de alguna manera, pues, intelectual. Tener una fe intelectual. No. Aquí hay que morir con Cristo. Romanos 6:8. Por eso la Biblia dice ahí, dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ya ve a la gente como asimila a veces. La gente dice, bueno, Cristo murió. Ya pagó todo. Y su muerte tiene el precio para todo. Sí, la muerte de Cristo es el precio de todo. Si todos se arrepintieran, pero la gente tiene que venir a recibir eso. La persona tiene que venir a recibir. Entonces la gente lo asimila muy fácil y dice, no, total es pertenecer a una iglesia donde canten. Nos aprendemos los coros, vamos, sabemos los horarios, pero eso no es suficiente. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Eso es lo que la Biblia llama renacer. Dice que nos hizo renacer. Nacer, entonces, el juicio a la vida pasada. Hay que tumbar A ver, ¿cómo estaba la vida suya? Llena de maleza. Imagínense el solar de su casa. Imagínense lleno de maleza, de espino, de cosa. Hay que limpiar eso.
ni la más remota idea de que usted vaya a traer un poco de materiales a echarlos ahí encima de un poco de basura. Usted tiene que limpiar eso. ¿Qué hace el constructor? Limpie, nivele. ¿Cierto? Haga fundamentos. Entonces, eso es la vida. La vida espiritual tiene un fundamento. La salvación tiene una naturaleza que no se puede cambiar. Tiene que ser así. Algunas personas, ellos, y bueno, y no solo ustedes o los que son así, sino que todos fuimos así. Nosotros cuando fuimos a la iglesia por primera vez, nosotros dijimos, no, vengo yo aquí, vengo a hacerle un favor a Dios. No, Dios dice que necesita gente. Y entonces uno se va para y dice, no, Dios, voy a hacerle un favor a Dios, voy a ir hoy a la dominical. Y algunas personas hasta de hombre, si nosotros dejáramos de ir a la iglesia, esa iglesia hasta se acabaría. Mejor hagámosle el favor a Dios y asistamos ahí para que no se acabe. No. Aquí estamos es necesitados de Dios. Aquí estamos porque reconocemos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Y por eso tenemos que aceptar es lo que Dios dice. Uno no puede venir aquí a ponerle leyes a Dios. Señor, si tú cambiaras esto como le pasó a Esaú. Esaú estaba esperando era que Dios se arrepintiera. Y hay gente que está esperando que Dios se arrepienta. ¿Cuándo será que cambia Dios? Y es que hizo un infierno, que quitara ese infierno. Que quitara todos esos castigos, que quitara la muerte, que quitara la enfermedad, que quitara todo eso. No, no es Dios quien se tiene que arrepentir, somos nosotros. Porque nosotros somos las criaturas. Él es el creador. Y si yo no obedezco, hay otro que obedece y ya. Habían muchas familias en el tiempo de Noé cuando lo del diluvio. Muchas familias, y familias como la familia de Noé. Pero solo esta familia prestó atención. Entonces, volvemos a decir lo siguiente, la salvación es propósito de Dios, pero tiene que ser un objetivo de la persona. Entonces, nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Cuando ya se habla del Espíritu, se habla de recibir vida. El Espíritu es el que da vida. Entonces, por eso la Biblia dice en Efesios 2:1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el nacimiento de nuevo implica la muerte y recibir la vida. Morir al pecado, morir a lo pasado, morir. Tiene que haber una muerte y tiene que haber una resurrección. Entonces, por eso la Biblia es coherente y es armónica. Por eso la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Si se hubiera necesitado solamente la muerte, bueno, un señor que lo crucificaron y murió. Pero resulta que muchos señores los mataban en la cruz. Muchas personas morían en la cruz. La cruz era el castigo
uno de los castigos que se hacía contra los malhechores. En este caso Jesús fue llevado a la cruz, pero murió y sucedió algo más. Resucitó. Resucitó. Algo que no había sucedido con nadie. Entonces, por eso Romanos 5:10, hay un versículo allí que dice que nosotros, por la muerte de su Hijo, somos por la muerte. Mírelo ahí. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos ¿qué? ¿Salvos por qué? Por su vida, o sea, por su resurrección. Entonces, a tumbar el rancho viejo, a limpiar el solar de su vida, ese lote, todo ese espacio de su vida que está lleno de maleza, a limpiar eso, a proporcionarle a Dios que Él limpie para hacer una nueva edificación. Ese es el nuevo nacimiento. Está ilustrado de esta manera. Cuando la persona nace del Espíritu, ¿qué es lo que ocurre? El espíritu del hombre, cuando digo del hombre digo de la mujer, el espíritu del ser es el que está muerto. Está muerto espiritualmente porque no tiene comunión con Dios. Entonces, el alma y lo humano lo dominan. Lo dominan. El espíritu debe gobernar. El espíritu es el que debe gobernar. Pero como está muerto, entonces gobierna el alma y la carne. Entonces por eso tiene que venir la palabra de Dios. Hebreos 4:12, pónganlo ahí. Tiene que venir la palabra de Dios a hacer un trabajo en el corazón de la persona, en la vida de la persona. ¿Cuál es ese trabajo? Vea, ahí está. Mire, estas son cosas que se deben tener bien presente. La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios sea viva? Porque no dice, es vida, pero no dice aquí es vida, sino es viva. Viva. ¿Qué hacen los vivos? Los seres vivos, ¿qué hacen? Por eso, la palabra de Dios es viva, quiere decir que ella obra conforme a la
no tienen todos que vivir la misma experiencia. No tienen todos, los transforma. A unos los llamó de una forma, otros los tocó de otra forma, usó. Bueno, la palabra de Dios es viva. Viva. Atiende las necesidades de todas las personas. Cada uno en su. Y eso lo está diciendo no por Castilla, no por Medellín, sino por todas las culturas del mundo. Entonces, en otra cultura, quizá la palabra de Dios allá sigue siendo viva y obra conforme a esa cultura. En medio de esa cultura, allá obra la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, o sea, que usted no la puede condicionar. Usted no le puede decir a Dios, mire, es que quiero que obre de esta manera. No, porque la palabra de Dios es viva. Usted la predica y ella se mueve, corre. A veces uno se hace como un formato, ¿cierto? Y este no ha pasado por esto, este no ha pasado por esto, este no ha pasado por esto. No, pero ya pasó por otra. Porque a ese le dieron otro formulario. Así es. Hay gente que comenzó por allá en otras denominaciones oyendo el Evangelio y hoy están aquí. ¿Sí o no? Comenzó por allá y hoy ya están aquí. Y uno oye que, y ellos me han testificado, no, allá Dios me habló y le hizo sentir, claro que le hizo sentir. Pero lo trajo donde lo tenía que traer. Sería que allá no estaba Dios, Dios sí estaba. Lo que pasa es que no está siendo obedecido Dios allá. Y Dios es tan bueno que quiere estar allá, quiere estar. Pero como la gente no obedece. Eso es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, la palabra de Dios es viva. Vea la operación que hace. Terminamos ahí con esa explicación. Vea lo que hace. Vea la operación. La operación de la palabra de Dios que es como espada de dos filos. Casi siempre que usted vaya a usar la palabra para molestar a otro, le corta a usted. Va a usar la palabra para decirle al otro, mire que, y después resulta usted, me corté también. Porque a veces le dice, hermano, vea los que llegan tarde al culto, cuando de pronto él también llega tarde. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Da resultado. Mire, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y el resultado. La vida es el resultado. Entonces él dijo, yo soy el camino, la forma. Yo voy a ir a morir. Ustedes tienen que morir conmigo. Yo voy a resucitar. Ustedes tienen que resucitar conmigo. Yo soy la forma. Fíjense en la forma. Porque esta forma que se cumple en mí se tiene que cumplir en ustedes. Entonces yo soy el camino. Camino traduce forma. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. La verdad es el principio donde se fundamentan todos los demás principios. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad. Eso le quitó todas las armas al diablo y todo. Porque el pobre diablo, el ministerio que tiene el pobre diablo es de mentiras. Es que ni siquiera lo de Dios lo puede imitar porque no lo conoce.
Algunos dicen que imítalo. No, no lo puede imitar porque no lo conoce. Entonces se inventa mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Y engaños. Entonces, así es la cosa. Dios hace una operación, dice este versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra. Oiga, penetra. Penetra hasta partir el alma. Mire, siempre que uno dice, no, más tarde me arrepiento, el otro año, dentro de 5 años, porque uno siempre piensa que va a vivir 5 años, ¿no? De uno con su ego. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Llega y dice, bueno, el espíritu de esta persona que está agobiado, aplastado aquí por ese ego y por esa humanidad, lo voy a liberar. Y le hace una cortada y lo saca. Y lo saca arriba. Eso es lo que le hizo Dios a usted. Le hizo una operación, oiga. Y sacó ese pobre espíritu que estaba ya clavado, lo sacó así. Y para partir el alma y el espíritu, lo separó. Y ahora el espíritu tiene comunión con Dios y entonces gobierna. Entonces el alma le pide, el ego le pide, déjame gobernar. La carne le dice, déjame gobernar. Pero ya el espíritu le dice, Señor, yo aquí vamos a andar en el espíritu. Y ahí entonces es cuando ya se produce la vida nueva. Eso es nacer de nuevo. Dios le tiene que hacer esa operación a usted.